El día de hoy vamos a hablar acerca de las diluciones. Conceptos importantes en este tema: el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en otra sustancia. Soluto es lo que se disuelve. Por ejemplo, el café. El café se disuelve al echar en agua. El solvente viene a ser el medio donde se disuelve el soluto. En este ejemplo sería el agua, el solvente, ya que es donde el soluto se está disolviendo. El concentrado se halla a partir de una división, de dividir el soluto entre el solvente, es decir, la cantidad, por decirlo acá, la cantidad de café sobre la cantidad de agua. El concentrado podemos compararlo con la intensidad del sabor. Por ejemplo, si en una taza normal con agua nosotros echamos 5 cucharadas de café, nuestra taza de café va a estar muy fuerte, o sea, va a estar con harto concentrado. Si nosotros le echamos solamente unos cuantos gramitos a esa taza de café, el sabor va a ser muy bajo. Y ahí podemos decir que está muy bajo su concentración. Entonces, ¿a qué se refiere la dilución? La dilución es un proceso en el cual se busca disminuir lo que buscamos es disminuir la concentración de una determinada solución. ¿Y cómo es que nosotros disminuimos una concentración? Por ejemplo, en el café, para bajarle la intensidad, ya que en una tacita le echamos 5 cucharadas, para bajarle el sabor o la amargura, la concentración de café, por lo general le echamos un líquido. Le podemos echar más agua y eso va a hacer que la concentración disminuya, que ya no sea muy fuerte. Bien, entonces acá tenemos dos imágenes. Por ejemplo, aquí es al inicio se tiene un determinado volumen, por ejemplo una tacita de café, una tacita de agua, y allí está los puntitos rojitos, es la cantidad de café, si vamos con ese ejemplo. Ahora, si a esto nosotros le echamos agua, va a subir un poquito el volumen, o sea, vamos a tener un volumen mayor. Si comparo el volumen al inicio con el volumen al final, va a haber más agua porque le estoy agregando, se le agrega algo, una cierta cantidad de agua, y al hacer esto disminuye la concentración, por eso es que ya no va a haber en todo este líquido la cantidad de café, ya va a ser un poquito menos. Bien, entonces por eso acá dice, ¿no? Al inicio, antes, la concentración es alta. Al echarle agüita, baja la concentración. Concentración baja. Al inicio tenemos un volumen menor. Al echarle más agüita, obviamente el volumen va a subir, va a ser un volumen mayor. Por lo general, al inicio a la mezcla se le conoce como una mezcla madre, de la cual partimos, a la cual nosotros le vamos a disminuir la concentración. Y al resultado, a la nueva mezcla, se le conoce como madre-hija. Ahora, entonces acá aclaramos que la cantidad de café no está variando. La cantidad del soluto no está cambiando, porque acá se le echó 5 cucharadas. Lo único que se le ha agregado es más agua, o sea, más soluto, nada más. Perdón, más solvente. El líquido es solvente. El soluto se está manteniendo. En otras palabras,
La cantidad de café sigue siendo la misma, las mismas 5 cucharadas. La cantidad de agua es lo único que ha aumentado. Pero gracias a eso ha cambiado la concentración. Acá estaba más concentrado el café más fuerte. Y acá el café estuvo menos concentrado, un sabor ya más agradable, no muy amargo. Bien, entonces solo cambia la concentración. Listo. Como les mencioné en la primera diapositiva, la concentración se halla de dividir el soluto entre el volumen. En un inicio, la concentración inicial, concentración 1, va a ser la cantidad de soluto sobre cierto volumen que tiene al inicio. Todo lo que es al inicio le he puesto el número 1 como referencia de manera general. Y luego al vertirle un poquito más de agua, más solvente, vamos a tener un nuevo volumen, un volumen 2. Y la concentración también va a cambiar porque ya no va a ser la misma, va a bajar un poquito. Por lo tanto, podemos decir que el nuevo concentrado es igual al soluto sobre dicho volumen. Si nosotros despejamos en ambas ecuaciones, el soluto es el mismo en ambas, ¿verdad? En esta ecuación y en esta ecuación. Acá soluto va a ser igual a concentrado 1 por volumen 1. Y acá el soluto es igual al concentrado 2 por volumen 2. Como ambos son iguales, aparece la siguiente formulita, que todo lo que está antes, el concentrado por el volumen, es igual al concentrado por el volumen que se tiene después de agregar el solvente. Y esto es la formulita de dilución que nosotros vamos a trabajar. Entonces, a modo de resumen, esta es la fórmula que vamos a trabajar antes de agregarle más líquido. Vamos a tener un volumen inicial y una concentración inicial. Luego que se agrega un determinado líquido, para que suba, vamos a tener un nuevo volumen y una nueva concentración. Vamos a ver un primer ejemplo. Tienes un frasco de ácido sulfúrico de 5 moles. Si necesitas preparar 2 litros de una solución de este mismo ácido, pero con una concentración de 0,5 moles, ¿qué volumen de la solución madre se necesita? Bien, entonces, miren, tenemos un frasquito, ese frasco, la concentración es de 5 moles. Yo lo que quiero es una nueva concentración de 0,5. Para que baje la concentración es porque se le ha agregado cierta cantidad de agua para bajar la concentración. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejemplo. Primero sacamos nuestros datos. Leyendo la primera parte nos habla que hay un frasco que tiene su concentración 5%. Entonces eso es el inicial, ¿verdad? Luego nos dice que se necesita preparar 2 litros. Ahí me habla de volumen. Entonces eso es lo que quiero preparar al final, no es lo que tengo. Lo que quiero preparar al final son 2 litros. Y quiero que esos 2 litros tengan una concentración de 0,5. Ya está. Entonces, yo no conozco cuánto fue el volumen al inicio. Es decir, recuerden que todo lo que era al inicio era en relación a la solución madre. Por eso acá les preguntan, ¿qué volumen de la solución madre se necesitará para lograr esto? Bien, entonces esos son los datos que nosotros tenemos. Analizando el contexto, al inicio se usó cierta cantidad de la solución madre. A esto se le agregó
un poco de disolvente. Y de esta manera se obtuvo 2 litros, porque eso es lo final, se va a obtener 2 litros y esos 2 litros van a tener una concentración de 0,5 moles. Bien, teniendo nuestros datos podemos pasar al procedimiento o aplicar la fórmula. Se multiplica concentración y volumen antes o al inicio y también concentración y volumen después de agregar el disolvente o al final. Reemplazamos datos. Mi única incógnita acá es volumen 1. Eso se va a mantener, lo demás lo reemplazamos. Acá multiplicando 2 por 0,5 es 1. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y me sale 0,2 litros. El volumen 1 es 0,2 litros, es decir, el volumen inicial al inicio de la concentración madre se ha sacado 0,2 litros con una concentración de 5 moles. Pero recuerda que al final nosotros vamos a obtener 2 litros. Eso quiere decir que la cantidad de disolvente que se ha usado es 1,8 litros, ya que 1,8 litros es lo que se agregó aquí para lograr tener 2 litros. Al inicio, 0,2 litros tenía una concentración de 5 moles. Al agregarle 1,8 litros de disolvente, subió el volumen a 2 litros y la concentración bajó a 0,5 moles. Eso sería la interpretación. Finalmente damos respuesta a la pregunta. ¿Qué volumen de la solución madre se necesitará para lograr tener esos 2 litros a 0,5 moles? La cantidad de volumen madre que se usó o que se necesitará usar es de 0,2 litros. Un ejemplo más. Bien, vamos de frente sacando los datos. Se dispone a, eso quiere decir que es un volumen con el cual nosotros contamos. Eso vendría a ser al inicio. Esa solución menciona que tiene 70% de alcohol. Perdón, sí, alcohol al 70%. Eso quiere decir que la concentración de esos 80 al inicio es 70%. Y queremos rebajarla. Eso quiere decir que a ese volumen le vamos a agregar algo hasta lograr bajar la concentración a 20%. Bien, entonces con esto mi única incógnita es el volumen 2. Así que vamos a determinar. Bien, analizando nuevamente, iniciamos con 80 mililitros al 70% y luego le vamos a agregar disolvente hasta que la concentración baje al 20%. Hasta el momento no sé cuánto se va a agregar de disolvente y tampoco sé cuánto será el volumen final. Pero con la formulita me permite hallar el volumen final, el volumen 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Sale 280 mililitros. Quiere decir que el volumen final tiene que ser 280 mililitros para que la concentración baje a 20%. Y fácilmente podemos determinar que la cantidad de disolvente son 200 mililitros. Para llegar a 280, al inicio había 80, para llegar a 280 se tiene que agregar 200 mililitros. ¿Cuál será el volumen total final de la mezcla y cuánto disolvente se tendrá que añadir? El volumen final de la mezcla, como podemos ver, será 280 mililitros y la cantidad de disolvente que se debe agregar es de 200 mililitros. Vamos a un tercer ejemplo. Tenemos 10 mililitros de alcohol al 90% y queremos bajarla al 50%. Bien, sacamos... hay una pregunta. ¿Cuánta agua destilada se debe agregar para lograr bajar hasta el 50%? Bien, si sacamos nuestros datos, al inicio tenemos 10 mililitros al 90%. Luego nosotros vamos a agregar algo hasta bajar
al 50%. ¿Cuánto será el volumen final? No lo sé, lo vamos a calcular. Sale 18 mililitros, o sea, tiene que haber 18 mililitros para que la concentración sea 50%. La pregunta es, ¿cuánta agua destilada se debe agregar? Mira, si al inicio eran 10 y al final, según el cálculo, será 18, la cantidad que se agrega sería 8 mililitros de agua destilada. Eso es lo que se tiene que agregar al volumen inicial para tener una concentración nueva del 50%. Finalmente, último ejercicio. Un técnico tiene 150 mililitros de una solución de ácido clorhídrico al 12%. Eso es lo inicial. Por error, añade 350 mililitros. Eso quiere decir que el volumen 2 ya sé cuánto es, porque primero eran 150 y por error agregaron más agua destilada, 350. Eso quiere decir que el volumen final tiene que ser 500 mililitros. Y obviamente al agregarle algo de agua destilada, la concentración va a disminuir. Eso es lo que nosotros debemos hallar. La concentración sale 3,6%. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la nueva concentración porcentual? La nueva concentración de la solución resultante será 3,6%. Muchas gracias.